Neumáticos Kilómetro Cero patrocina este espacio. Le decía a tu hijo el mayor, anda hijo, que estando aquí, tienes que ir a otro sitio, te valorarán más que aquí, en cualquier... Eso siempre lo decía el mayor. Siempre sí. el mayor decía, con lo bueno que eres, pero él que le contestaba a su hermano, ¿tú te acuerdas? ¿Quién me va a querer? ¿Quién me va así? Bueno, que no, ¿quién me va a querer? Cualquiera. ¿Quién me va a querer a mí? Claro, se veía tan pequeñazo, tan eso, pero claro, luego... Como un joven de provincias que prueba suerte en la gran ciudad, Juanín García llegó a Barcelona mirando hacia un futuro totalmente nuevo. Con ambición, pero también con inseguridades y algún complejo, que no tardó en quitarse de encima. Al principio con mucho miedo y mucho respeto del Barça, de Barcelona y de lo que te puedes encontrar, pero bueno, desde el primer día como en casa. Bien, bien. Yo cuando decía a su hermano, es que está en el Barça, digo, déjale, que es un señor allí, que le están tratando yo como le habían tratado tan mal aquí. Era la mujer más feliz que estuviera allí, aunque no le veía. Aquello nada más llegar le dice, papá, aquí esto es otro mundo, esto no tiene nada que ver con él. A ver si me va a quedar esto muy grande, a ver si no voy a dar la talla, siempre un poco pensando en bueno, a ver cómo va a ser todo aquello, si me van a recibir bien, si no, sí. Yo tengo un recuerdo muy especial con él, porque al final desde el primer día fuimos compañeros de calentamiento, compañeros de pase antes de los partidos y la verdad es que pasamos pues muchísimos momentos ahí también en los entrenamientos y en los partidos juntos, aparte de lo que es la vida del equipo. Y la verdad es que ha sido siempre Juan un jugador en el que yo me he fijado muchísimo, he intentado siempre aprender muchísimo de él y realmente ha sido, creo que, uno de los grandes de la historia del balonmano en nuestro país, ¿no? Cuando piensas que dices, voy al Barça, tal, y desde el primer día te tratan como si estuvieras en tu casa, dices, jolín, qué gozada. Juanín llega al Barça consolidado. Lo primero que recuerdo es verlo por la tele, porque yo al final de pequeñito veía mucho balonmano y ya veía pues ese extremo que físicamente me veía un poco identificado con él, porque al final hemos tenido medidas muy parecidas, me fijaba muchísimo en él y lo primero que recuerdo de él es verle hacer estragos por ahí por su extremo y meter en problemas a los jugadores contra los que jugaba. Él siempre me decía una cosa, que con mi cuerpo y su cara hubiéramos llegado muy lejos, ¿no? Porque al final yo también de pequeñito no había jugado siempre en el extremo, había sido hasta central, siendo zurdo y después lateral. Los mejores años de mi carrera. Y a partir de ahí tú en el Barça, lo único que tienes que hacer, que no es poco, es mantener el nivel de exigencia que te exige una entidad como la Blaugrana. Y Juanín no solo lo mantiene, sino que lo supera. Y lo que iba a ser, pues bueno, un par de años o 3, porque pues al final acabaron siendo 9. Es que tiene que pelear con mucha gente que pasa por ese extremo y que al final en la batalla deportiva, entre comillas, siempre se queda Juan, Y es un jugador que ya no solo desde el centro cuando subía al contraataque, sino desde el extremo ha tenido una grandísima visión de juego y yo, por ejemplo, me he visto muy beneficiado de su visión de juego porque me ha dado muchísimos pases de contraataque,
Tuvimos una jugada en el Barça que le llamábamos la larga, que él me daba muchísimos pases de extremo a doble pivote, y ha sido un jugador que ha jugado en el extremo por sus características físicas, pero que ha tenido una visión de juego del balonmano, de lo que pasa en la pista, como muy pocos, ¿no? Y creo que al final ha demostrado sobradamente que el físico es importante en el balonmano, pero no es primordial. Es que vuelvo a repetir, es que Juan era muy bueno, era muy buen jugador. Yo me acuerdo que se ficha Martín Stranowski también de la banca de Mar, ahí estaba Juanín García y Martín Stranowski, que iba, entre comillas, como sustituto de Juanín García porque era más joven, aguanta 2 temporadas y dice que no puede seguir así porque él viene de la de Mar, que está acostumbrado a jugar y que ahí siempre juega Juanín, ¿entiendes? O sea que al final ya no es solo el llegar hasta el FC Barcelona, sino mantenerse tantas temporadas en la élite del balonmano. Juan ha sido competitivo desde, ya te digo, desde el minuto 1, ¿no? Casi que cuando íbamos a correr en la pretemporada competíamos, cuando hacíamos los juegos de calentamiento competíamos, y al final eso ha sido lo que hizo que Juan estuviera durante ya no solo 9 temporadas en el Barça, sino prácticamente 20 años en la élite del balonmano español y mundial. Exigencia te la tienes que autoimponer tú, porque si tú no eres exigente contigo mismo, tu rendimiento baja, y si tu rendimiento baja, en el Barça al año siguiente estás fuera y traen a otro. El primer partido que jugué contra él fue muy emotivo, ¿no? Porque encima como jugamos en posiciones opuestas, pues él me defendía, yo le defendía a él. Recuerdo que me dio un abrazo, me dio la enhorabuena por el debut. Bueno, no era el debut, pero bueno, por ser uno de mis primeros partidos, etc. Y bueno, pues recuerdo que eso es muy bonito y una sensación de orgullo y de satisfacción, ¿no? El tener enfrente al que había sido toda mi vida mi ídolo. Cuando salía el calendario, yo ya sabía el día que íbamos a León, eso lo tenía claro. Salía el calendario de tal día, ¡pum!, a León, ese lo tenía ya marcado. Y era especial, hombre, especial en todos los sentidos, porque vienes, ves amigos, te enfrentas contra ex compañeros que también son amigos, contra tu afición, que muchos también consideras pues gente amiga, ves a la familia. Allí le trataron como a un señor. No, allí le trataron, eso ya lo hice. Sea lo que sea, como un señor. que te guste más el Barça que no, porque aquí son del Madrid. Sí, pero bueno, yo cuando jugaba en el Barcelona, era del Barcelona acérrimo, ¿eh? Vamos, de balonmano, del fútbol nunca fui del Barcelona, ni soy. Pero de balonmano, mientras estuvo él, ya del Barcelona, me decía, cuando viene aquí tendrás el corazón partido, y no fastidies, el corazón es mío del Barcelona, mientras esté mi hijo del Barcelona. Que gana el Barcelona siempre, y entre más mejor. Juan ha sido un ganador nato desde el día que creo que empezó a jugar a balonmano. Se le notaba con el carácter, con lo que se exigía a sí mismo y lo que exigía después a sus compañeros también. Y está claro que esa Champions que ganamos en el 2011 pues fue una Champions que fue muy bonita y muy especial para todos, ¿no? Era un poco el objetivo, ¿no? Cuando fui a Barcelona, un equipo que acaba de quedar campeón de Europa, pues yo quiero ser campeón de la Champions también. Y tuvimos ahí algún año que nos quedamos a las puertas, pero hasta el 2011 no pudimos levantar la Champions y bueno. El formato de Colonia hizo y nosotros evidentemente, que no pudiéramos darle a Juanín alguna Copa de Europa más, que evidentemente, sin duda, por su trayectoria, por su palmarés, pues se lo hubiera merecido, ¿no? Por lo menos tengo una, ¿no? Y encantado.
al final no somos tontos y cuando ves que bueno, que cada vez se cuenta menos contigo, que hay jugadores que participan más y el club decide pues bueno, ampliarme un año más. Yo estaba tranquilo porque por lo menos había estado un año entero sabiendo que era mi último año, ¿no? Puedes preparar tu futuro, puedes buscarte equipo. Tuve una despedida muy bonita del Palau que recuerdo con muchísimo cariño y bueno, agradecido siempre al Barça. Él todavía me debe una salida por ahí, por tierras leonesas, a cazar, que siempre, como yo soy de ciudad y él le gusta decir más de pueblo, siempre veíamos algún animal por ahí. Víctor, ¿esto qué es? ¿Esto que es una paloma o una perdiz o qué es? Y siempre me iba bromeando con este tipo de cosas y me debe una salida de caza por ahí, por tierras de León. Antes que del Barcelona, le tocó despedirse de la selección, con la espina de rozar la final olímpica en 2008, donde España fue bronce, y sin ser convocado para los Juegos de 2012, quiso el destino que Juanín jugara su último partido con el combinado nacional en León. Era 2013 y el seleccionador, Manolo Cadenas. Buenas, Manolo. Recuerdo que jugamos en Portugal un clasificatorio para el Europeo del 2014 y luego jugamos aquí en León otro partido clasificatorio y aquí fue mi último partido con la selección. Allí ya se despidió, se había consolidado en la selección Valero y Cristian por su labor defensiva, entonces bueno, me pareció oportuno pues mantenerlo, ¿no? Pero sí tuve la oportunidad por lo menos de estar con Juanín. Creo que fueron en 2 partidos. Normalmente uno se da cuenta cuando ya pintan bastos, ¿no? Es una época de transición, camino de su última etapa como jugador. En 2014 abandona el Barça y ficha por el Naturhaus La Rioja. Temporada puente antes del regreso a casa, en 2015. Yo entro en el Ademar porque colaboraba en cuanto a temas un poco de publicitarios, bueno, pues un poco por el sector de mi empresa, para echar una mano en cuanto a recursos económicos en la directiva anterior. Cuando se preparó el concurso y todas estas cosas, Manolo, que ya le conocía de hace tiempo, pues fue la persona que yo creo más influyó en mí, sobre todo porque durante 15 días o 20, a las 8 de la mañana recibí una llamada de Manolo diciéndome: Tano, tienes que presentarte a presidente. Yo con Tano tengo relación desde hace mucho tiempo y hablo con él de vez en cuando. Él cuando va a Barcelona me llama y quedamos y bueno, no hablamos nunca de la posibilidad de que yo volviera. Pues una de las ilusiones que tenía desde el momento en que ya era presidente, pues era intentar atraer a Juanín. Siempre había sido un deseo de Cayetano Franco traer a Juanín García a la de Mar. Siempre había sido un deseo, porque él estaba muy relacionado con la peña Juanín García y desde que se hace cargo de la presidencia de Cayetano Franco lo intenta en varias ocasiones, ¿no? Yo tenía muy claro que Juanín se tenía que retirar en el Ademar. Y yo creo que él también lo tenía claro, ¿no? En una conversación de esas de aquel final de temporada, pues se lo comento, le digo: oye, la posibilidad de que yo vuelva y sé que el club está mal y tal, y bueno, ellos me comentan que bueno, a día de hoy que no me pueden hacer una oferta. El año que fue para Logroño, ahí sí que yo tenía esperanzas de que viniera para aquí, pero bueno, Logroño estaba en una situación económica mejor que nosotros, evidentemente. Nosotros estábamos empezando con el concurso. A mí me apetecía Logroño porque jugaban Champions, ¿no? Y tenía un entrenador, Jota, que ahora está en París, que me atraía mucho. Él, el año de Logroño no es un año especialmente bueno, ni a nivel personal ni a nivel colectivo, y entiende que es el momento de volver a León y de retirarse en su club, en su casa, ante su gente. Me comentaba un poco su idea y que también, pues oye, que este año ya me pueden hacer una oferta. Entonces, bueno, pues ya no me lo pienso y nos volvemos a León. Yo lo veo bien para una especie con un poco de tregua, ¿no?
de a ver si esto se... Porque desde dentro te puedo asegurar que esto estaba fraccionado. Yo mal. Te lo digo sinceramente como madre, digo, si de aquella hubiera colgado las zapatillas, no le hubiera pasado todo esto. Yo volver, sabía que según le habían tratado, cuando venía a jugar, que la mitad de la gente de León no le aceptó. Hombre, yo recuerdo algún sector muy específico, 4 silbidos, los primeros partidos y tal, pero luego, al final, yo creo que la calidad que ha tenido siempre Juanín es suficiente para callar la boca de cualquier aficionado que crea que se marchó indebidamente. Recuerdo que hubo contestación también y gente que decía que bueno, este Juanín ya no tenía el nivel para estar en un equipo como el Ademar. Bueno, pues a lo mejor no habría tenido el nivel para estar en aquel Ademar campeón de Liga, o lo habría tenido para otro papel secundario, pero yo creo que, lo ha demostrado después, Juanín todavía tenía esas dosis de balonmano. Mira, cuando tienes esa calidad, es imposible que se te acabe, ¿no? O sea, tú no podrás aguantar 60 minutos, 2 partidos por semana cuando tienes 25 o 30 años. Pero hombre, para jugar tus 20 o 30 minutos. Además a mí me parece que fue un fichaje que también supuso un hito importante en ese crecimiento o en esa consolidación del proyecto, ¿no? Volver a traer a Juanín para que juegue en su equipo de toda la vida, a mí me parece que en ese aspecto sí que fue un éxito por parte de la directiva de Tano Franco. Siempre fue un poco el ejemplo a seguir, ¿no? El jugador que quería ser de mayor, ¿no? Un chico salido de los colegios de León, luego jugó en los Maristas, al igual que estaba haciendo yo cuando era un niño, pues sí que era un poco como mi ídolo, ¿no? Y viene con un Ademar muerto económicamente, que ya realmente queda lo que es la base Ademar, ¿no? O sea, lo que es, ya de ahí no puedes bajar de socios, no puedes bajar, o sea, están los que realmente son 100% Ademar. Entonces, claro, ahí es un poco como, bueno, que haya que caminen todos del mismo lado, ¿no? Pues es un referente y el icono del balonmano leonés, ¿no? Y casi del deporte leonés, que vuelve a casa. Chavales que conoces desde que son pequeños, pues triunfar en el equipo de tu ciudad y bueno, pues te hace especial ilusión, ¿no? Pues a Mario, a Rodrigo, a Gonzalo, a Jaime, a José Mario, a todos les conozco desde que eran pequeños. Sí. Yo venía muchas veces a los entrenamientos con mi padre, cogía un balón, me ponía a jugar, me sentía muy cómodo y muy feliz cuando él pues me daba un poco de bola en ese aspecto. Cuando sube un jugador juvenil o junior, un chaval de menos de 17, 19 años, que le suben al primer equipo, él lo ha vivido y sabe lo que es de repente entrar en el vestuario con jugadores pues, como Juanín García, un referente. Y él en ese sentido es un jugador cercano, porque es un paisano, ¿no? Es un jugador cercano y eso los jugadores yo creo que lo agradecen mucho. Yo solo de ver cómo entrenaba él, cómo se movía, cómo lanzaba, veías ciertos gestos y luego intentabas hacerlos tú y bueno, sí que por ejemplo a nivel táctico sí que él leía, yo recuerdo que leía muy bien el balonmano, bueno, y lo sigue leyendo. Llegaba el día que iba a poner el punto final a una carrera de más de 20 años en Asobal. Su último partido como profesional, una fecha ya histórica, 25 de mayo de 2019. Una jornada de muchas emociones y no todas buenas. Uno de los momentos más difíciles para un deportista es cuando llega a su retirada. Y ahí el jugador pues tiene que saber valorar que por encima de él, por encima de cualquier entrenador, por encima de cualquier persona, está el club. Entiendo y comprendo que bueno, pues que uno si tiene pensado no hacer una cosa, pues no quiere hacerla. Bueno, pues al final las circunstancias y bueno, también un poco la realidad
pues te va llevando un poco al camino que yo creo que debe de seguir. Veo normal que si ya tenemos 3 extremos, 2 de casa, pues algún día se retire, aunque bueno, si jugase un año más, pues podría hacerlo bien. Pero bueno, veo que bueno, puede ser, cuando se ficha a José Mario, el plan del club pues será contar con Jaime y José Mario para ya dar salida a Juanín. Juan quería continuar una temporada más y a Juan en su momento se le dice por parte de la directiva de la Banca de Mar que él se retirará de la Banca de Mar cuando él quiera. Entonces, como Juanín quería continuar una temporada más, eso sí que le duele mucho. Porque se le dice en un principio, bueno, este año Juanín ya se acabó, pero no, ya tenía la esperanza de eso. Sí, hablamos, y a los 15 días o un mes, no sé, más o menos, le llamaron. Él lo pasó muy mal. Me hubiera gustado despedirme, pues sabiendo que es mi último año, despedirme mi último viaje o mi último partido en el Palau, mi último partido en tal pista, poder tener una despedida un poco más larga en el tiempo. Bueno, no soy amigo de las despedidas ni de las bienvenidas, sino bueno, ni que las circunstancias son así. La verdad es que sí que se interpretó mal, aunque por parte de la Junta Directiva, por la mía y por parte de él, medio año antes de anunciar que lo dejaba, se lo dijimos cuál era nuestra intención. Pero claro, yo no puedo obligar a nadie a que me tengan en un equipo si no quieren que esté, claro. Otra vez. Ya hay un run, y ya digo, joder, con lo bien que parecía que iba todo, ¿no? No fue la manera en que debe decir adiós un jugador que ha sido tanto, un personaje que trasciende el Ademar y hasta el deporte leonés. Debería haber salido de otra manera. Yo la conclusión que llevo después de todos estos años es que las cosas no son nada fáciles y cuando hay que enfrentarse a ellas es cuando se da uno cuenta de las dificultades, que cuando estás en un barco pues hay veces que crees que te parece que es más sencillo. Pasamos un día muy malo. Ese mismo día hacía la comunión mi nieta, la que tenemos, que son 3 chicos y ella, apenas pudimos disfrutarla. Pues tuvimos que venir y lo pasamos mal. Diego estuvo hablando conmigo el día antes un poco y yo le dije, mira, yo mañana no sé cómo voy a estar. O sea, voy a estar muy nervioso, a lo mejor no veo portería, de verdad que... Y bueno, ya en la segunda parte pasaron un poco así los nervios, con un par de lanzamientos que metí, Jota también, bueno, pues ayudó un poco. Bueno, oye, todo ayudó a que todo fuera bien. No habría sido lo mismo si Juanín dice adiós después del año que juega en La Rioja o si se va a jugar un año a Alemania o a Francia y lo deja estando allí. Yo creo que los mitos deben decir adiós en su casa. Yo creo que no podría ser de otra manera, ¿no? Como te decía antes, para mí Juan ha sido jugador de balonmano de León el mejor que ha habido y que habrá. Yo creo que fue una despedida bonita y acorde, pero siempre insuficiente porque bueno, pues su calidad y su categoría está muy por encima de cualquier tipo de despedida que podamos hacerle. Todo lo que se hizo en el pabellón, ellos al final se vieron un poco obligados.
hacer algo, porque se lo hacían los compañeros. Y como le pidieron que se pusiera la camiseta, no le quedó de otra. Ya a mí me pareció bonita, emotiva, me parece que colgar la camiseta de un jugador pues, es una cosa que queda siempre para el recuerdo, pero sí que es cierto que la despedida fue como fue, ¿no? Mal. Yo le vi pasarlo muy mal, abrazándose a su padre. Primero el abrazo que me dio a mí no se me olvidará jamás. Vale, se pasó. Tengo sentimientos un poco contrapuestos de aquel día, pero lo que sí tengo claro es que tengo que estar agradecido a todo el cariño que me dio la gente durante todos estos años, pero lo del último día pues creo que fue demasiado, no me lo esperaba ni mucho menos, ¿no? Son críos todavía, yo soy de León, soy un tío duro, yo en la intimidad. Me quedó un poco, no sé, me sobrepasó, ¿no? Tantísima gente. Pues hombre, fue muy emocionante porque era como el final de una etapa. Me acompañaba una prima mía que estudió con él aquí en el colegio y fue muy emocionante, la verdad. Bueno, los chavales que entreno, los que entrené, toda la base por ahí, mucha gente un poco entre lágrimas, amigos que hacía que no venían a la de Mar no sé cuánto tiempo, pues ese día vinieron, gente que no había venido nunca a la de Mar ese día vino. Que a lo mejor no era la que merecía y merecía otra, pero es que es muy difícil pensar que merecía Juanín. Es que hagamos lo que hagamos, seguro que merecía un poco más. Cualquier deportista de equipo al que le retiran la camiseta quiere decir que es lo máximo que con ese número y ese puesto o lo que sea se puede alcanzar en este club. Y bueno, yo creo que Juanín lo merecía y ahí está la camiseta pues para que esté en este pabellón por los siglos. Te hace sentir orgulloso un poco de toda mi trayectoria, de todo mi camino y te hace saber que hay mucho cariño ahí entre la afición y yo y ojalá que siga así mucho tiempo, ¿no? Bueno, al final lo que queda un poco es el recuerdo, ¿no? El recuerdo del aficionado, el recuerdo de la gente y queda, pues, como se suele decir, en los libros escrito todo lo que Juan ha dado en el balonmano. Creo que al final todas sus hazañas o todos sus récords estarán siempre ahí, estarán siempre recordados y muchos de ellos durarán muchísimos años. Tampoco les he dado mucha importancia nunca, porque yo siempre he dicho, digo, esto es un deporte colectivo y lo que cuentan los títulos. Yo cuando me dicen ¿cuántos títulos tienes? Yo no cuento, fui máximo goleador aquí, fui mejor jugador allí, no, yo cuento los títulos que hemos ganado, pues tengo tantas ligas, tantas Copas del Rey y para mí lo otro es un poco secundario. Es más importante pues los logros y los objetivos colectivos, ¿no? Como la Liga o como la Liga de la de Mar que hablábamos antes, o la Champions del Barça o las medallas con la selección, por supuesto. Concluir la etapa de jugador le permitía centrarse en los banquillos. Desde su regreso lo había compaginado, entrenando a equipos de la base. 4 años para foguearse en una labor que le llevó al filial en el verano de 2019. Por poco tiempo, eso sí. O las heridas no habían cerrado bien, o había fijación por tropezar en la piedra que las reabría. El caso es que la calma terminaba en mayo de 2020. Con la temporada ya suspendida por la pandemia, el club despedía a Juanín. Alegaba que no había rendido lo esperado. Me mandan un WhatsApp diciéndome que, bueno, que la cláusula en el contrato del +1 que no se va a hacer efectiva, ¿no? Bueno, llegó un momento en que acababa el contrato de Juan y decidimos no continuar. Tenía un contrato de 1+1 donde bueno, si una de las dos partes no quería seguir la temporada 2021, pues lo tenía que comunicar a la otra parte antes del 31 de marzo, ¿no? Y a mí esto se me comunica pues el 8 de mayo. Es verdad que había un plazo para hacerlo.
El estado de alarma yo creo que trastocó absolutamente todo, no solo la vida deportiva, sino el resto. Y bueno, dentro de lo que nosotros creemos que nos permitía ese estado de alarma, pues se le comunicó más tarde porque los plazos, a nuestro entender, no corrían. Bueno, le pregunto un poco por qué y me cuenta cosas que no son ciertas, como que no voy a los entrenamientos de mis equipos, cosa que es mentira, y que no me involucro con el club. Al final no solo son los contratos, ¿no? Son cosas que te ofrecen o que te dan su palabra y luego no la cumplen. Bueno, no fue una decisión evidentemente agradable, porque si alguien hizo todo lo que podía y más para traer a Juan a jugar aquí a este equipo, fue este presidente y esta junta directiva. Yo creo que en 3 ocasiones fui a buscarle hasta que conseguí que viniera a jugar con nosotros. Cuando volví a León, volví porque yo quise volver, no me tuvo que convencer él ni nadie. En tal caso le tuve que convencer yo a él casi. Viendo que la cosa no se arregla, pues decido, antes de poner la demanda, hablar con abogados, con asesores, pues a ver qué podíamos hacer. Y bueno, todos nos dicen que si el club no quiere conciliar ni llegar a un acuerdo, pues tendremos que denunciar. No ha sido muy agradable para mí tener que denunciar al club, pues porque ciertas personas a mi entender, no han cumplido su palabra, ¿no? Ya está. Y a partir de ahí luego sí que sale en la prensa hablando mal de mí, y no solo en lo deportivo, sino también en lo personal, ¿no? A veces se dicen cosas que luego, una vez que pasan un par de años, pues a lo mejor no las habrías dicho, ¿no? Yo difícilmente me arrepiento de lo dicho, porque una vez que está dicho ya no hay forma de darle para atrás. Pero me parece que las formas no son las adecuadas, no son las adecuadas. O sea, tú no puedes echar a un jugador que es santo y seña del balonmano nacional y del balonmano leonés, entre comillas, poniéndole a escurrir, diciendo que no sabe entrenar, que lo que hizo como jugador no le puede valer para ser entrenador. Me parece que en esta vida las formas son fundamentales. Que yo creo que eso todavía fue más sangrante, ¿no? Pero bueno, que a partir de que le dan el filial, yo sabía que al año siguiente iba a ir a la calle, vamos, eso lo sabía, es que no había que ser un gurú. Yo creo que le dieron ahí el segundo equipo, la ULE, para luego aprovechar cualquier disculpilla y desaparecer por el enfrentamiento que tuvieron, como cuando se retiró de jugador. Con la perspectiva del tiempo, pues como muchas veces, Héctor tiene razón. Porque bueno, Héctor siempre va por delante, siempre cuando jugábamos juntos me decía muchas cosas, y esto va a ser así, va a ser allí, y decía, calla esto, hombre, que no, y al final siempre ha acabado teniendo razón, ¿verdad? Digo, yo no sé qué pasa en la banca de Mar, pero personas que tienen que salir siempre por la puerta grande, porque son iconos de este deporte y de esta ciudad, salen por la puerta de atrás. No lo entiendo. Yo hablo de Juanín García, hablo de Manolo Cadenas, aunque luego la situación se reconvierte, hablo de Héctor Castresana, hablo de Denis Krivoslikov. Él tenía que estar dentro de un staff técnico, dentro de la directiva, dentro de alguna manera del balonmano en León. O sea, ¿por qué? Porque ha sido el mejor. No ha habido otro ni habrá otro. Y yo pongo ejemplos, o sea, Filip Hicha, jugador que fue historia en el Kiel, ahora es el entrenador del Kiel. Laszlo Nagy, jugador que fue referencia en el Barça y en el Veszprém, ahora es el director general del Veszprém. David Barrufet, jugador referencia en el Barcelona, director general. No sé, no entiendo por qué sacrificamos todo lo que puede dar Juanín, cuando además él quiere darlo por el club de su ciudad. No lo entiendo. Guruc, presidente del Bidasoa. Me imagino que Julien se retirará del Bidasoa y tendrá algo dentro del club. ¿Es lo normal? Sí, evidentemente. Yo nunca he cerrado ninguna puerta. Simplemente pasó una etapa, primero como jugador y luego como entrenador, porque nosotros entendíamos que la dedicación debía de ser otra. Pero eso no quiere decir que con esta junta directiva, este presidente, no vuelva otra vez, o con él o con otro. Juanín siempre va a pertenecer a la historia de la de Mar,
y a la historia pasada y por qué no a la del futuro, que sería lo lógico. Nunca se sabe, nunca se sabe. La vida da muchas vueltas. También me marché de la de Mar y no sé, pensaba al principio que no podía volver, que no tenía cabida, que mis vueltas aquí fueron un poco difíciles, que la gente ya pues no me quería aquí y piensas que ya no vas a volver. Y luego con los años, hombre, la cosa se fue apaciguando y al final acabé volviendo. Entonces ahora, bueno, pues podemos estar viviendo una situación parecida, no lo sé. Yo creo que el tiempo lo cura todo. Si pudo volver y la gente le aplaudía, yo creo que puede volver y estar en la directiva ayudando. Igual ahora, a corto plazo, yo creo que igual es precipitado, pero yo creo que el tiempo lo cura todo, ¿eh? Yo creo que con esta directiva es imposible. Es imposible que Juanín García vuelva a la de Mar. Así como te digo que si aparece otro proyecto, otra directiva, tengo la sensación de que Juanín García va a ser un nombre importante en ese nuevo proyecto. Eso ya solo el tiempo lo dirá. Y después de tantos vaivenes, ¿quién se atreve a elucubrar? El propio Juanín García se lo toma, una vez más, con los pies en el suelo. Tienes que ir por donde te lleve la vida. Si al final la vida no te lleva por el balonmano, que es lo que quieres, pues habrá que buscar otra cosa que a lo mejor no quieres tanto, pero es otro camino puede ser otro camino igual de bonito, ¿no? Yo ahora le veo muy feliz. Sí. Estoy encantada de la vida con esta nueva etapa que está viviendo. Sí, hombre, me gustaría seguir vinculado al balonmano, ¿no? Que ha sido toda mi vida. El balonmano ha sido toda mi vida. A ver, Juanín es un jugador irrepetible. Es y será el mejor jugador que ha pasado y ha jugado en el Ademar. Él ha sido el jugador por referencia que todos los niños se acordarán de él, ¿no? Y a nivel mundial, ¿no? Porque luego pilla también con los éxitos de la selección. Por eso yo creo que todos los homenajes que se hicieron, merecidos. Es un grandísimo jugador, ha sido un grandísimo jugador y hay que aprovecharlo. Solo hay un Juanín, que es el máximo goleador de la historia de la selección, de la Liga Sobal, que tiene una experiencia que puede transmitir en la alta competición, sabe cómo funciona, cuáles son las reglas de la competitividad, del alto nivel. Para que ayude a la de Mar y sobre todo ya no a la de Mar, al tejido del balonmano. Yo tengo dos hijos, la mayor le gusta mucho, no se perdía un partido de Juanín cuando Juanín jugaba y siempre me decía, a mí me gustaría ser como Juanín García jugando al balonmano. Creo que eso es el legado que dejan los profesionales, ¿no? La imagen o el referente para nuestros niños, o sea, para nuestros jóvenes, ¿no? El mejor jugador que ha salido de la cantera de la de Mar, uno de los mejores jugadores que ha dado el balonmano nacional y sin duda el mejor deportista leonés de la historia, ¿no? El deporte no tiene memoria. Dentro de 5 años nadie va a saber quién era Juanín, seguro. Y el año que viene menos, y dentro de 15 días tampoco. Como él ha sido tan humilde en su vida deportiva, pues nosotros digo, bueno, pues igual, aunque hemos vivido con una emoción muy grande, pues llega un momento que te haces a la idea y dices, bueno. Si lo vemos como si fuera normal, aunque muchas veces no lo es, pero él como era así, pues nosotros exactamente igual, lo veíamos que nos parecía casi imposible cuando empezaba, pero... Al final es que estamos hablando de un mito del deporte, estamos hablando de alguien al que se valorará mucho más a medida que pasen los años. Y lo tenemos hasta normalizado, ¿no? Pero realmente todo lo que ha conseguido es digno de admirar y de recordar. Nos falta ser capaces de reconocer a nuestra gente lo que se merece y nadie lo va a hacer si no lo hacemos nosotros. Y hablo tanto en el ámbito deportivo como cultural, intelectual, en fin, a todos los ámbitos. Si nosotros no somos capaces de querer a los nuestros, nadie les va a reconocer. Juanín cuando sale fuera, cuando va a una Final Four europea, probablemente lo valoran y lo admiran mucho más de lo que lo hacemos en León, a lo mejor porque como lo hemos tenido siempre aquí, como lo vemos como alguien de la calle, como lo vemos a alguien que está ahí, pues bueno, pues es Juanín, ¿no? Pero es que Juanín es Don Juan. Yo siempre le decía, yo nunca he visto un jugador que salte menos que tú y meta más goles, porque al final tenía, pues eso, una visión de juego, una muñeca extraordinaria
y le definiría eso como un jugador excepcional. Que mira, yo creo que nos ha dado un nombre, ¿no? Un nombre a León. Yo creo que Lademar y Juanín son tablas de balonmano en España y estamos a un nivel, ¿no? Y yo creo que Juan ha sido el abanderado, ¿no? Y creo que al final tenemos que recordar a Juan como lo que ha sido, ¿no? Un grandísimo jugador, pero creo que por encima de todo ha sido todavía mejor persona. Ser normal en la cancha y fuera y no sé, intentar, como tú dices, tener los pies en el suelo y no ser más que nadie porque juegues en el Ademar, en el Barça o en la selección. Es un tío muy tímido, es un tío introvertido, ¿no? Al final, cuando le conoces, tienes que conocer para saber cómo es Juanín García, ¿no? Y yo creo que principalmente Manolo Cadenas y esa fe que tenía en que el chaval, por lo que le veían en los entrenamientos, podía llegar a ser un jugador importante, es lo que ha llevado a hablar de un Juanín de como estamos hablando ahora, claro, del mejor deportista profesional que ha habido en León, yo creo que sin duda, y de una de las grandes leyendas del balonmano, no digo español, digo a nivel mundial, porque yo además creo que hay otro dato que siempre es importante, ¿no? Triunfar como extremo es mucho más difícil que triunfar como central o como lateral. Que me recordaran, bueno, pues como un tío que siempre lo dio todo por el equipo donde estaba, por las camisetas que he vestido, que, no sé, alguien, buen compañero. Es lo que nos queda. Al final, bueno, como he dicho, que las cosas que hemos hecho en una pista de balonmano quedarán en los libros, pero lo que nosotros tenemos dentro son esas amistades y ese trayecto y ese camino que hemos recorrido durante todos esos años, y lo que nos queda son eso, ¿no? Las personas que han estado y que nos han acompañado en ese camino, y para mí evidentemente Juan es una de las más especiales. Pero bueno, yo estoy contento con la trayectoria, con todo el camino recorrido, con todas las experiencias que me ha dado el deporte y el balonmano, y bueno, espero haberlo hecho bien, no sé. Neumáticos Kilómetro Cero ha patrocinado este espacio.